Bueno, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con todos ustedes otro día más del Señor hasta que Cristo regrese. El tema central del texto de hoy es sobre el rechazo del rey ungido que Dios ya había conferido, que Dios ya había dado, y muestra cómo el rechazo de la voluntad de Dios siempre lleva a tomar malas decisiones. Es decir, sea que se trate de creyentes verdaderos o sea que se trate de personas que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, la resistencia a la autoridad y a la voluntad de Dios siempre lleva a malas consecuencias, a tomar malas decisiones, a ser llevados por nuestros propios impulsos. Nuestros impulsos pecaminosos tendrán toda su fuerza sobre nosotros lejos de la voluntad de Dios. En la medida, hay un libro que se llama Santificación, el único camino a la felicidad, y básicamente lo que dice es que la verdadera felicidad en esta vida solo puede ser encontrada por los caminos de la santidad. Es decir, la verdadera felicidad en esta vida solo es transitada por los caminos de la santidad. En la medida en la que una persona se santifica, siempre será más feliz, siempre será mucho más feliz. Tal vez no será más rico, tal vez no tendrá más bienes de este mundo, pero hay una cosa que es segura: será muchísimo más feliz. Entonces, este texto nos propone que aunque los hombres se resistan al gobierno de Dios, su reino siempre va a prevalecer y su ungido ya está establecido. Ya ha sido establecido por Dios. Ahora, esta historia, que es una historia que tiene varios conflictos, vamos a ir a tratar de desentrañarlos, pero nos lleva a pensar y a meditar en la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en un momento dado? ¿Cómo darme cuenta qué quiere Dios que haga cuando algo me ocurre? Este relato nos va a enseñar varias cosas y voy a ir repasando cada una de aquellas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y qué debemos hacer con aquellas cosas que nos ocurren, ¿no? Que tal vez no son decisiones nuestras, tienen que ver específicamente con la providencia de Dios. Es decir, ¿qué es la providencia de Dios? Bueno, es la manifestación concreta de su voluntad en esta tierra. Es decir, es aquello que Dios va permitiendo que ocurra situación tras situación, se va manifestando de manera clara qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios exactamente quiere y cómo debemos responder nosotros. Debe ser la principal tarea, investigar eso. Debe ser la principal tarea de aquella persona que quiere santificarse, que quiere obedecer, que quiere obrar bien, que no quiere perder el tiempo, que no quiere hacer las cosas mal. Entonces, ¿qué nos enseña este texto? Que Dios revela su voluntad de manera clara, a través de mandatos y promesas y ejemplos. Revela lo que necesitamos saber en todo momento, y eso es algo que siempre está ahí. Hay cosas que no revelan, pero aquellas cosas que no revelan no las necesitamos. Aquellas cosas que Dios nos revela no las necesitamos de manera, ¿cómo diría yo? Se me fue la palabra, pero no lo necesitamos en este momento. Es decir, Dios nos da principios, mandatos y reglas claras que se van a aplicar en todas circunstancias. Ahí está, no las necesitamos de manera adelantada, sino que circunstancialmente tenemos que saber cómo se aplica el principio aquí. El Señor le dice al profeta Habacuc le toca vivir un gran momento, un momento de muchísimo declive espiritual de Israel. Él ve la corrupción absoluta del sacerdocio, él ve la decadencia espiritual y moral de su pueblo, y él estaba muy angustiado por la situación. De hecho,
es prácticamente esa carta, ese profeta menor, básicamente es una discusión prácticamente solamente entre Dios y Habacuc, donde Dios le dice lo que va a ocurrir. Y en el versículo 2, Habacuc 2.3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Esa es la orden. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es decir, si Dios da un mandato, da una orden específica, y vos frente a una determinada situación decís: bueno, esto, ¿debo permanecer en esto? ¿Cuáles son las promesas aparejadas al mandato que Dios da? ¿Debo persistir en esto? Y la respuesta es: espéralo, aunque tardare, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios, otra cosa que podemos aprender aquí es que Dios nos revela absolutamente todo, no necesitamos saberlo. Si entendemos los principios fundamentales que sí son claramente revelados. Eso es lo que dice Benjamin Bedo en un sermón que se llama Esperando a Dios. Dice: aquellas cosas que nos parecen casuales y contingentes están predeterminadas por Dios. Podemos decir como David: en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. El tiempo de nuestra angustia y el tiempo de nuestro consuelo. ¿Hasta cuándo sembraremos con lágrimas? ¿Y cuándo segaremos con gritos de júbilo? Y al final hablará y no mentirá. Puede permanecer en silencio durante mucho tiempo. Puede hablar a otros, pero no a nosotros. Sin embargo, al fin nos hablará y podemos confiar en lo que hable, porque no mentirá. Otra cosa que podemos aprender aquí es que las promesas son perfectas, son santas e infalibles. Sin embargo, muchas veces van a tardar en su cumplimiento progresivo. Esto es para demostrar la fe, la paciencia, la humildad, el amor, la humillación personal y la perseverancia de los verdaderos santos. Todas estas son virtudes espirituales que provienen de Él y que son para Él. Entonces debemos evaluar la dirección a la que se dirigen las cosas en cuanto a la santificación de nuestra vida y no desesperar. Cuando Dios le dice a Habacuc: aunque tardare, no significa que haya una demora realmente, eso significa que para la persona esto está tardando demasiado. Realmente Dios nunca tarda ninguna promesa, ninguna cosa que Dios ha prometido objetivamente se tarda, sino que aun cuando Él promete, Él sabe a quién le promete y Él conoce nuestras debilidades. Y uno ora y le clama al Señor: Señor, te suplico esta situación, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué está pasando esto, Señor? Si realmente cuando uno mira tu palabra sabemos que no es este el lugar en el que debiéramos estar. Debiéramos estar en este otro lugar. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y eso es lo que uno clama al Señor, sufre esa angustia, sufrimos esa angustia. Y el Señor te dice: bueno, aunque tardare, espera, porque sin duda el Señor no va a mentir. Entonces realmente no es que tarda, es que realmente a nosotros se nos hace, es por causa de nuestra propia corrupción. Si nosotros fuéramos menos corruptos, estaríamos esperando con muchísimo gozo. Aún en medio del sufrimiento no estaríamos apurados, no estaríamos diciendo: Señor, ¿por qué te tardás? Es una afrenta a Dios tener ese pensamiento en la cabeza. Él no se está demorando ni un segundo, Él va a llegar en el momento exacto en el que tenga que llegar, y esas cosas que nos parecen tan pesadas sobre el alma están ahí de manera pedagógica. ¿Por qué? Porque bueno, de esta manera Dios está purgando de nuestras vidas, de nuestras almas, todo aquello que realmente no necesitamos. Ese sufrimiento que Dios permite sobre nuestra vida, en realidad lo que está haciendo es quitar toda la escoria. Está pasando como el hierro fundido, está pasando el cucharón y está sacando toda la escoria que va flotando y Dios la va sacando. Y eso lleva su tiempo. Entonces no es que realmente se demora, es que Dios lo permite ahí. ¿Y por qué? Porque de esa presión tan grande es de donde surge la fe. La fe brota de una gran presión sobre nuestras almas, la perseverancia, la humildad. Todas aquellas virtudes que a Dios le pertenecen son las que brotan de una gran presión sobre el alma y sobre el corazón. A los hijos de Israel les parecía que Moisés se había perdido en el monte y que no iba a bajar nunca. Y a Saúl le daba la sensación de que Samuel se estaba demorando en el momento justo.
Pero eso no era, si realmente era su propia falta de fe y su propio corazón el que los estaba engañando. Pero aquellos que le pertenecen a Jehová escuchan la voz de su Señor que les dice: espera, porque de cierto que no tardará, sino que cumplirá lo que había dicho que iba a hacer. Otra cosa que podemos aprender de aquí es que lo que peor que podemos hacer es resistirlo, enojarnos, amargarnos o angustiarnos de manera pecaminosa. Esa resistencia natural es natural, pero cuando la conciencia interna acusa y las señales externas de degradación espiritual aparecen, por ejemplo, el abandono de la oración, la palabra de Dios y la comunión entre los santos, entonces debemos ceder y darle lugar a Dios. Cuando nos vemos trazando planes humanos que bordean la palabra de Dios o los consejos de la iglesia, es una mala señal. Significa que estamos encallados en las costas de nuestro propio orgullo y que no vamos a poder salir solos de ahí. Estás encallado. Entonces cuando empezás a darte cuenta por la conciencia y por la ineficacia en la práctica de los medios de gracia, te empezás a dar cuenta que la oración se te hace pesada, que no estás deseoso de la presencia del Señor, que la comunión con los hermanos te parece insoportable, que la palabra de Dios no es tan preciosa para tu alma. Entonces todas esas son señales de que estás cediendo de manera pecaminosa a esa presión santa que Dios está permitiendo sobre tu vida. Finalmente, otra cosa que nos enseña aquí es que habrá personas que no van a pasar la prueba. Hacer la voluntad de Dios puede significar la pérdida de bienes temporales. Tal vez ya no vamos a poder ser los capitanes del rey, como en el caso de Abner. Pero si esa es la voluntad de Dios, qué mejor para nosotros. Sin embargo, ese es un precio que muchos no van a querer pagar. Revestidos de servidores de su rey, como en este caso, Abner, serán instigadores de la resistencia contra el verdadero rey y contra Dios mismo. Ellos no pueden aceptar la voluntad de Dios porque ellos son su propio Dios. Dicen justamente como los impíos rompamos nuestras cadenas. Otra cosa que nos enseña, y es la última, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Entonces debemos mirar esta historia y sentir temor por un lado y ánimo por el otro. Tener cuidado de estar luchando contra Dios, ansiosos, angustiados, amargados y en plena resistencia y plan de lucha. Esa es una actitud orgullosa que solo va a llevarte a la destrucción. No importa quién sea, te va a llevar a la destrucción. Wayne Major dice: el orgullo es el rey de los vicios, es el primero de los sepultureros del alma. Otros vicios destruyen únicamente las virtudes opuestas. Por ejemplo, la lujuria destruye la castidad, la avaricia destruye la templanza, la ira destruye la mansedumbre, la pereza destruye la diligencia, pero el orgullo destruye absolutamente todo. Envenena la humildad, seca la gratitud, endurece el corazón y finalmente separa al hombre de Dios. Al final Dios dirá: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces, amados hermanos, nada que Dios te quite, que pueda hacerte más humilde, vale la pena. Vale mucho más la pena ganar un centavo más de humildad que cualquier otra cosa en este mundo. Un centavo más de humildad, un centímetro más lejos del pecado, es un tesoro mucho más grande que este mundo jamás podrá recompensar. Cuando estemos en la gloria y nuestra mente y nuestra conciencia sea abierta y nuestras palabras sean expuestas delante del Señor, nuestras conversaciones, todas las palabras ociosas con las que ofendimos al Espíritu de gracia, van a ser una gran pérdida para nosotros. Va a ser el pastor Rick dice que va a ser un momento bastante incómodo. Va a ser un momento bastante incómodo estar delante del Señor. Entonces, amados hermanos, debemos tener cuidado de estar luchando contra el Señor. También debemos sentir ánimo cuando vemos esto. El Señor le dijo a Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En Jerusalén había un hombre muy viejo, atravesando sus últimos días en este mundo,
Y dice la Biblia que era un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Él termina, este hombre que había estado esperando durante muchísimo tiempo, y estaba clamando al Señor. Él era un hombre justo que clamaba al Señor por el Mesías, y lo que veía es que aparecía un general romano e imponía sobre su pueblo un tipo más impiedoso que el otro. Y él clamaba al Señor, Señor, ¿cuándo vendrá la consolación de nuestro pueblo? ¿Y quién aparece? Un soldado romano que impone una gran humillación, muchas restricciones, impone una forma de vida y una cultura distinta en el pueblo de Israel, y está clamando al Señor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Un gran peso sobre su corazón, una gran angustia. Y era un hombre que luchaba por mantenerse justo delante del Señor. Yo les puedo asegurar una cosa, que si el Evangelio de Lucas dice que este es un hombre justo y piadoso, les puedo asegurar que no habrá habido hombre más justo y piadoso en Jerusalén en esos días que Simeón. Y ese hombre que estuvo esperando llega al final de su vida y él ve que él ya no puede hacer nada por su pueblo. Él ve que hay un hombre impío reinando, pero el Espíritu Santo le decía que él iba a ver la consolación. Y un hombre que empieza a ver la consolación, esperar la consolación, se da cuenta, ya estando viejo, de que evidentemente estos cambios no van a depender de mí. No será por mi fuerza, ni será por lo mucho de vida que me queda. Tiene que ser por quién, tiene que ser por Cristo. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, amados hermanos, podrá durar muchísimo tiempo la angustia, el peso sobre el corazón, las situaciones que son difíciles de entender para nosotros. Sin embargo, las situaciones que parecen bastante raras, imperfectas, vemos por ejemplo en la iglesia, el apóstol Pablo que dice que hay iglesias que son deficientes. Entonces, estamos yendo hacia algo mejor. Y ese camino en el que estamos yendo hacia algo mejor es un camino de dolor, es un camino de angustia, es un camino de mucho arrepentimiento. Pero aquellos que esperamos la consolación y que como Simeón batallamos y luchamos en este mundo contra nuestra propia corrupción, aunque seamos personas ancianas, personas sin mucho valor, gente despreciable de este mundo, lo único que deseamos es tener en nuestros brazos al Salvador, mirarlo y decir: estuve esperando este día toda mi vida, toda mi vida estuve esperando este momento, y si algo bueno pasa en este mundo, no será por la voluntad humana, amados hermanos, será por la providencia misericordiosa de Dios, hacia la cual nos estamos dirigiendo ahora, hacia la victoria definitiva sobre los enemigos de Dios. Por eso, no debemos resistir su voluntad, y en el tiempo presente que nos toca luchar por mantenernos puros, por mantenernos como Simeón, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Este hombre dice: despide a tu siervo en paz. Este hombre deseaba la muerte, dice Benjamin Bedo, este hombre deseaba la muerte tanto como otros la temen. ¿Por qué? Porque había visto al Salvador. Ahora vamos a ir entrando en este texto y quisiera profundizar sobre esta idea, amados hermanos. El hecho de no resistir la voluntad de Dios, esperar pacientemente en el Señor, no tramar planes humanos, no buscarle la vuelta desde el punto de vista humano, sino evitar eso. ¿Sí? Es natural que nos sintamos angustiados por cosas que nos ocurren, por situaciones, pero no debemos resistir la voluntad de Dios. Vamos a ir viendo lo que hicieron estos hombres y qué es lo que ocurrió. Versículo 8 al 11 tenemos que el reino está dividido objetivamente. En el versículo 8 es la clave de este pasaje, del 8 al 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Este versículo marca el inicio del conflicto bélico entre la casa de Saúl y la casa de David después de la muerte de Saúl. ¿Sí? Desde el versículo 8 al 11 marca el conflicto. David ya había sido ungido rey por segunda vez, ahora sobre Judá. El reino no se unifica bajo su liderazgo, y vemos esto, amados hermanos, que el cumplimiento de la promesa de Dios sobre David se demoró. ¿Se demoró o no se demoró?
no se demoró realmente en un sentido y en otro sentido sí se demoró, pero llegó un cumplimiento progresivo, es decir, todo fue avanzando en la providencia de Dios por medio de causas humanas y por medio de personas que obedecieron a Dios. Esas dos cosas confluyen y van llevando hacia el cumplimiento de la promesa. Van haciendo que lo que no era empiece a ser de a poco. Entonces esto nos muestra justamente, amados hermanos, que estos caminos se transitan con paciencia, con obediencia, paso a paso, ¿sí? Esperando mucho en el Señor, esperando poco en los hombres, confiando mucho en la providencia de Dios, sabiendo que absolutamente nada escapa de su voluntad. En este caso aparecen personas oportunistas. Es el caso de Abner. Abner era primo de Saúl y era jefe militar durante su reino. Su nombre significa padre de luz. Abner no se mueve por lealtad genuina, sino que es un hombre que quiere preservar su lugar. Si David reina, yo ya no soy más el jefe del ejército del rey. Ese es el pensamiento de este hombre. Y es un hombre que tiene mucha influencia política sobre gran parte de Israel. Entonces, él coloca a Isboset, lo coloca en el lugar de rey. Entonces, vemos a este hombre que empieza a ver esta situación y a moverse de manera oportunista. Ahora, lo que él está haciendo no es solamente resistir a un rey político, él está resistiendo la voluntad de Dios. Todo el mundo sabía que Samuel, el último gran profeta que habían tenido, había ungido a David como rey. Todo el mundo lo sabía y Abner también lo sabía. Pero ¿qué hace él? Si este hombre reina, yo voy a perder mi lugar. Y eso es lo que él no quiere de ninguna manera. Y él tiene la posibilidad política de ubicar a Isboset. Isboset significa hombre de vergüenza. Era un tipo de carácter débil. Era un hombre de convicciones débiles. Era una persona manipulable. Y por el otro lado tenemos a Abner, que es un hombre de carácter muy fuerte y manipulador. Isboset no fue pedido por el rey. David sí no fue pedido por el pueblo. Es decir, no hay un clamor popular por Isboset. La Biblia nos está mostrando que esto, así es como se traza un plan humano cuando la voluntad de Dios aparentemente va contra tus intereses personales. Y amados hermanos, si la voluntad de Dios va contra tus intereses personales, ¿qué debe hacer el creyente verdadero? Gloria al Señor. ¿Qué querrá el Señor hacer con esto? Esa es la pregunta. ¿Qué querrá hacer el Señor con esto? Esto es algo muy perjudicial para mis propios intereses. Pero si eso es lo que el Señor desea, ¿yo qué le voy a decir? Si el Señor da y el Señor quita. No dice el Señor dio y el diablo quitó, como muchos predican, ¿no? El Señor dio y el diablo quitó. No fue el diablo que quitó, el Señor dio y el Señor quitó. Entonces tu pregunta debe ser, bueno, ¿qué quiere Dios que haga en esta circunstancia, en esta situación? ¿Por qué está presionando tan fuertemente? Bueno, porque está quitándote algo que no necesitas. Pero ¿cómo puede ser que no lo necesites? No lo necesitamos. ¿Es una locura que no necesites? Bueno, puede ser, te parece humanamente hablando, pero sabemos que el reino de los cielos tiene otros principios que generalmente son diametralmente opuestos a los de este mundo. Entonces, vemos que ir en contra de la voluntad de Dios va a significar que debamos hacer uso de sutilezas, uso de intrigas, uso de actitudes humanas y no espirituales. Para hacer planes humanos se puede prescindir de la oración, se puede prescindir del consejo, se puede prescindir de la palabra de Dios. Entonces, esa es una buena vara para medirte. ¿Puedo prescindir del consejo de Dios para hacer esto que voy a hacer? Esta solución que se me acaba de ocurrir no viola la voluntad de Dios y tampoco perjudica mis intereses. Bueno, debe ser que debo ir para acá. No, Dios quiere que tus intereses específicamente sean perjudicados. No es que, Dios quiere que tus intereses sean perjudicados. ¿Qué vas a hacer? Bueno, Abner dijo, no quiero que mis intereses sean perjudicados. ¿Y qué hace? Busca a alguien genuinamente que podría llegar a ser un heredero, un sucesor, y busca un hombre manipulable. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva a Mahanaim. Mahanaim, el nombre significa 2 campamentos. Es un lugar que estaba al este del río Jordán,
y es un territorio, digamos, transjordánico, ¿no? Es decir, está del otro lado, pero son dos campamentos. Fue un refugio en su tiempo, por ejemplo, Jacob en Génesis 32:2 se refugia aquí en tiempos de dificultad. David mismo también va a huir ahí en el capítulo 17 de Samuel 2, 2 de Samuel, capítulo 17, David se va a refugiar ahí. Es un lugar de refugio y esto ya nos muestra la precariedad de las decisiones. Empezamos a ver que las decisiones empiezan a ser precarias, están atadas con alambre. Ir contra la voluntad de Dios, amados hermanos, esto es un buen principio. Te lleva a tomar decisiones que están atadas con alambre, como diríamos aquí. Entonces, ¿a dónde va? El rey que empieza a reinar sobre gran parte de Israel, empieza a reinar siendo no puesto por el pueblo, yendo en contra de la voluntad de Dios y en un lugar que generalmente es un lugar de refugio. ¿Se entiende? Es un lugar donde va la gente que está huyendo en problemas. Ahí empieza a reinar él. O sea, más precario no puede ser. La Biblia, por eso, justamente su nombre se llama hombre de vergüenza y nos empieza a mostrar el carácter de la decisión que se está tomando y las personas que se empiezan a involucrar. Cuando gente impía te empieza a rodear, eso es una muy mala decisión. Cuando empezás a escuchar a los impíos y el consejo de un perverso te empieza a parecer que tiene bastante sentido, entonces te tenés que dar cuenta que vos no sos tan diferente de esa persona que estás escuchando. ¿Sí? Si no te horrorizarías por lo que te está diciendo. Entonces vemos que esta división política no solamente es política, sino que es espiritual. Porque esta gente está rechazando al Dios, al Rey que Dios había puesto. Y esto tiene una aplicación para nosotros hoy. Para las personas que no conocen a Dios, bueno, esto pasa siempre. Las personas constantemente están rechazando al Rey ungido que Dios ha puesto. Y los cristianos muchas veces no rechazamos directamente a Cristo porque ya somos cristianos y tenemos su Espíritu Santo, pero nos resistimos frecuentemente a su voluntad. No nos gusta lo que Él hace. ¿Por qué está permitiendo esto? No me gusta lo que está haciendo Dios. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Qué sentido tiene lo que hace? No tiene ninguna lógica lo que está haciendo. Yo la estoy pasando muy mal. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Bueno, esa no es una forma correcta de pararte delante del Señor. La forma correcta del Señor, para lo que sea que estés haciendo esto, quiero honrarte y glorificarte. Para lo que sea, no sé qué es lo que, para qué estás haciendo, por qué estás haciendo esto, pero yo sí sé lo que quiero hacer. Yo quiero honrarte y glorificarte en esta situación. ¿Cómo puedo honrarte y glorificarte en esta situación? Esa es la pregunta. Vemos del versículo 12 al 17 que una desobediencia a la voluntad explícita de Dios y una serie de malas decisiones desde el punto de vista humano siempre llevan a que las cosas se pongan mucho peor. Desde el versículo 12 al 17 tenemos el conflicto que se desata. En el versículo 14, es decir, desobedecer, rechazar la voluntad de Dios, siempre lleva a que las cosas se pongan mucho peor. En el versículo 14, dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual 12 de Benjamín por parte de José, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Esto era algo que se hacía para evitar una gran masacre. Se ponía a los 12 mejores guerreros de un lado y del otro, de manera simbólica por la cantidad de tribus de Israel que hay. Entonces, ¿quién es el que de alguna manera está representando al pueblo de Dios aquí? ¿Qué ocurre? Se enfrentan en la batalla y esto termina muy mal, se terminan matando cada uno. Versículo 16, echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Entonces vemos que Abner es el que inicia. Abner entrega la iniciativa, toma la iniciativa con Ijoset y toma la iniciativa de buscar la confrontación con Joab. Es decir, vemos que lo que primero empieza con un rechazo a la voluntad de Dios, después termina con un enfrentamiento directo. Lo que primero empieza, y eso también tiene aplicaciones para nuestra santificación. La persona que no quiere hacer la voluntad de Dios se va a ver enfrentándose luego directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia va a permitir que la situación vaya al siguiente escalón, vaya al siguiente paso. Entonces el que en un momento dado rechaza la voluntad de Dios hacerla, se niega a hacerla, luego se va a ver luchando contra la voluntad de Dios. ¿Sí?
Y vemos que se propone un enfrentamiento que no parece tan violento, porque dice, entonces se levantaron y pasaron el número, el 14, levántense ahora los jóvenes y maniobren. Esa palabra, maniobren, parece algo así como jugar, entretenerse, luchar. O sea, no parece que fuera a terminar en una batalla sangrienta, pero vemos justamente que esta palabra permite es como la palabra lucha, digamos. Podría significar una lucha a muerte, podría significar un combate. Es decir, son palabras que permiten cierta ambigüedad en lo que puede llegar a ocurrir, digamos. Tenían espadas, entonces esto termina en una masacre brutal. Ese verbo, justamente jugar, entretener, luchar, es usado de manera ambigua por Abner para esconder las verdaderas intenciones. Y los jóvenes que están aquí no significan jóvenes de edad o jóvenes de madurez o jóvenes espirituales, sino son personas que están subordinadas a otros. Vemos que hay una respuesta por parte de Joab y dice, y Joab respondió, levántense. Joab es el general del ejército de David y acepta el desafío, pero no vemos que esté consultando al rey. Joab es alguien, alguien que en la Biblia nos aparece como un personaje impetuoso, como un personaje que actúa, que reacciona, es una persona reactiva. No vemos que sea alguien que consultó al Señor. Tampoco vemos que David esté parando la cosa. Tal vez esto pudiera darse con el desconocimiento de David. Lo cual no sería bueno, porque si su general no le está diciendo lo que está pasando, entonces vemos que se está tomando una atribución que no corresponde. Dios permite que este tipo de personas se vayan involucrando en el camino de aquellas personas que han decidido desobedecer a Dios. Este tipo de personas empiezan a aparecer y a ser más frecuentes en la vida de esa gente y siempre llevan a qué cosa? Bueno, a exaltar lo peor de cada uno. Es decir, sacan lo peor. ¿Sí? Todo eso malo, por lo cual se rechazó a Dios, empieza a salir afuera. ¿El resultado cuál es? Bueno, 24 personas mueren acá, en este punto, y más adelante 360 de Abner y 20 del bando de David. Entonces vemos que el intento por resolver resolver conflictos por medios humanos, no pueden resolverse realmente, y lo único que sí puede resolver esto es una verdadera sumisión a Dios, es una verdadera sumisión a Cristo. Entonces, amado, esto también tiene implicaciones para la santificación. Aquellas personas que quieran resolver cualquier conflicto que Dios pone en tu vida para tratar con qué cosa, con tus pecados básicamente, con tu desobediencia, cualquier manera humana de resolverlo, lo único que va a llevar es a una situación peor, a involucrarte con personas peores, moralmente hablando. Esta parte del texto, y como veremos más adelante, es una advertencia contra buscar soluciones humanas. Bueno, no vamos a la batalla, no vamos al conflicto, puedo rechazar al rey, puedo tratar de buscar la resolución del conflicto de manera humana, sin que haya gente perjudicada. No, siempre va a haber gente perjudicada y muy perjudicada. ¿Sí? Benjamin Beddome dice: en las cosas duras y difíciles es imposible ver para los ojos del sentido común. La fe descansa en el poder omnipotente de Dios. Señor, si quieres, dice el leproso, puedes limpiarme. El cristiano a menudo se desanima bajo un sentido de culpa y de su propia indignidad. Entonces interviene la fe y lo tranquiliza, asegurándole la bondad y la misericordia de Dios, la absoluta gratitud de las bendiciones del pacto y esa salvación que en todas partes es fruto de la gracia inmerecida. ¿Cuál es la respuesta que debe dar un cristiano frente a una situación difícil? La respuesta que se espera es una respuesta de fe. Y cuando la fe empieza a obrar, nos empieza a ser humildes. Y aunque nos sentimos indignos, esa fe nos podrá llevar al Señor, por lo menos para decirle: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta que vamos a tener del Señor es: sí quiero. Es sí quiero. No debemos tratar de pergeñar soluciones o tramas humanas, carnales. Vemos que el vector del pecado escala más. No solamente ocurre esta tragedia, sino que aquello que se intentó evitar efectivamente se materializa. Desde el versículo 18 al 23
vemos especialmente el versículo 21 al 23. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. ¿Qué ocurrió? Bueno, una vez que se habían matado entre estos 12, entre los 12 de cada bando, en el 17 dice que la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. La batalla arreció y empezaron a matarse de manera encarnizada. Empiezan a huir los siervos de Is-Boset, guiados por Abner, y uno de los hijos tenés Joab, Abisai y Asael, que son los 3 hijos de Sarvia. Joab era el general, Asael era el hermano más chico. Dice: este era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael a Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Probablemente lo debe haber estado persiguiendo a caballo. Vemos esta escena, la vemos varias veces en el libro de los Reyes. Probablemente lo debe haber estado persiguiendo. Y le dice: miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú, Asael? Y él respondió: sí. O sea, esto era una persecución a caballo, al galope, al punto de que estaban bastante cerca, al punto de que podían escucharse mutuamente. Es decir, estaban bastante cerca. Le venía pisando los talones, como decimos. Y este texto nos muestra la imprudencia. Como hemos dicho, amados hermanos, las malas decisiones espirituales son tierra fértil ¿para qué cosa? Para las personas imprudentes. Aquella persona que está resistiendo la voluntad de Dios, y bueno, su camino se encontrará con todo tipo de gente imprudente. Y aquí vemos este caso de este hombre que pertenece al ejército de Israel, pero la forma en la que termina nos va a mostrar que es alguien que estaba haciendo su propia voluntad, es alguien que está actuando de manera carnal, es alguien que está persiguiendo fines justos de manera malvada y perversa. Lo está persiguiendo a Abner, quiere ganarse su lugar, digamos, ¿no? Es el hermano menor y quiere demostrar sus aptitudes. Entonces empieza a seguirlo y empieza a actuar de manera muy imprudente. Abner es un veterano, experimentado, y ya le había pedido un par de veces que deje de seguirlo. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Si estás queriendo buscar un trofeo, anda y agarrá lo que quedó tirado de los otros guerreros, ¿sí? Pero conformate con eso. Básicamente esa es la idea. Pero ¿qué ocurre? Detrás tiene un tipo que está enceguecido por su propio orgullo, está metido en un conflicto en el cual Dios no lo llamó. Dios no llamó que esto se haga de esta manera. Él está participando de una decisión que Dios no demandó. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre? Tierra fértil para la imprudencia. Versículo 23. Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Después, finalmente, Abner también va a morir más adelante, matado en la quinta costilla, es decir, básicamente a la altura del abdomen. Esto va a pasar a ser una especie de señal de maldición de Dios, el ser matado por el costado en la quinta costilla. Y lo que nos demuestra el hecho de que le haya pegado con el regatón de la lanza, es decir, el regatón era como una especie de contrapeso en la punta inferior de la lanza. No es la punta de la lanza, sino que es el contrapeso, que podía llegar a tener algún tipo de punta, pero no era el filo realmente, era una especie de masa con un contrapeso. Lo que nos muestra que Abner lo quería tirar del caballo, no lo quería matar, digamos. No lo quería matar. Basta con que él frene su caballo, digamos, ponga la lanza, o sea, si viene con la lanza, básicamente lo que puede hacer, digamos, es darle lugar, frenar su caballo y poner la lanza hacia atrás. Y si el otro viene muy rápido y no se da cuenta de la maniobra que está haciendo, vemos que ocurre algo terrible. Probablemente no haya querido que esto pase así. No queriendo herirse, lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió
en aquel mismo sitio. Entonces puede haber sido una maniobra parecida a algo así, en lo cual el otro, aprovechando su experiencia, termina matando a Hazael de esta forma, no queriendo probablemente hacerlo, porque si quisiera hacerlo podría haber puesto el filo, podría haber hecho otra cosa. Vemos justamente las consecuencias. Este versículo termina de una manera solemne. Al final del versículo, y todos los que venían por aquel lugar donde Hazael había caído y estaba muerto, se detenían. Entonces vemos que la muerte de Hazael es una muerte trágica, no es una muerte gloriosa, y el fruto de un conflicto innecesario que Dios no pidió, que tiene más que ver con la carne, con la resistencia de la gente a la voluntad de Dios, que con lo que Dios haya pedido expresamente. Entonces vemos que, aunque David es un rey legítimo, tiene cierto descontrol en su tropa, y no todo lo que hacen sus seguidores refleja realmente lo que él quería como rey, ni tampoco refleja la voluntad de Dios expresa. Vemos también otra cosa importante aquí, que es que cuando actúa Abner de manera razonable, Abner ya había perdido, no tenía nada, el que es llamado a la razón es Joab, y Joab vemos que dice, y estaba muerto, se detenían. Hazael había caído y estaba muerto, se detenían, dice el versículo 23. O sea, cuando uno contempla las consecuencias del pecado, las contempla con horror, las contempla con angustia, entonces ahí puede ocurrir un cambio. Es decir, mirar la muerte, en este caso de Hazael, un hombre que estaba tirado en el piso, es decir, para la venganza, la violencia se detiene de golpe con la muerte de Hazael, y aquellos que lo miran lo ven como el fruto de una muerte innecesaria. Esto no tendría que estar ocurriendo. Y entonces, al mirar el pecado, las consecuencias del pecado, no por motivo de orgullo maté a Hazael, sino con angustia, con tristeza, con algo que no debió haber sido, esto no debió haberse dado de esta manera. Entonces brota la voz del arrepentimiento. En el versículo 26 tenemos el cambio de tono del texto. Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Esto es tremendo, una guerra fratricida. No les dice a sus enemigos, le dice a sus hermanos. Esto es evidente que Dios no demandó que estemos haciendo esto. Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces vemos que efectivamente se puede hacer un llamado al arrepentimiento, se puede hacer un llamado al cambio de actitud una vez que las consecuencias del pecado han sido contempladas. Es decir, cuando uno empieza a sopesar todo lo que el pecado ha producido, el daño que ha hecho, y en vez de gozarte en eso, en vez de enorgullecerte de eso, lo que sentís es angustia, arrepentimiento, lo que se puede experimentar es dolor por lo que ha acontecido, y empezás a darte cuenta de las cosas más básicas. ¿No te diste cuenta que estabas peleando contra un hermano? Es decir, uno en un estado de rebeldía, mal aconsejado, luchando contra la voluntad de Dios, pudiera hacer algo tan estúpido como pelearse con un hermano, con un verdadero hermano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las cosas más básicas pierden su significado más importante. ¿Está? Entonces, aquellas cosas que son básicas, la pregunta es, ¿pero vos no te diste cuenta que estabas matando a tu hermano? ¿Recién ahora te das cuenta? ¿Se entiende lo que quiero decir? Muchas cosas muy feas podemos llegar a ser, pueden llegar a ser incluso hijos de Dios, por estar resistiendo la voluntad de Dios. Pueden llegar a extremos muy angustiosos, situaciones muy trágicas y que en muchos casos no tienen vuelta atrás. Por eso llama al arrepentimiento y dice, ¿consumirá siempre? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Esto es muy importante también. Si ustedes recuerdan, esta es la pregunta del principio, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Bueno, para salir del pecado tenés que hacerte la misma pregunta. La pregunta que te llevó al pecado y la contestaste mal, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Y qué hiciste? Tomaste una mala decisión, pecaminosa, carnal, resistiendo la voluntad de Dios. Bueno, esa misma pregunta, una vez que te arrepentiste, la podés contestar bien. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa situación?
¿Hasta cuánto tiempo más necesitas? ¿Cuántas cosas tan básicas has dejado de lado? Lo básico. Lo importante perdió su significado e hiciste cosas terribles. Hiciste cosas de las que te debieras arrepentir. ¿Hasta cuánto vas a estar así? ¿Cuánto tiempo más? Bueno, esa es la pregunta que hace Abner para terminar esta situación. Esto también es muy importante. No solamente hace una pregunta de tiempo, sino de consecuencias. ¿No sabes que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Es muy interesante esta pregunta porque creo que ayudan a la persona que está siendo aplastada de manera negativa, pecaminosa por sus circunstancias, que ha tomado una serie de decisiones o está tomando o no sabe cómo hacer, de decisiones que realmente resisten la voluntad de Dios. Creo que es una buena pregunta para ir saliendo de ese estado. Bueno, ¿hasta cuándo consumirá la espada? ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿Hasta cuándo? ¿No sabes que tu final será amargura? Y efectivamente, eso es lo que ocurre, se produce cuando una persona no reconoce a Cristo como su rey. Cuando cuando el pueblo resistía a David como rey. Cuando alguien resiste la voluntad de Dios, el final de eso solo puede ser amargura. Y hay un llamado al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y esto es un cambio total de actitud, un cambio total de conducta, exige una actitud totalmente opuesta, diferente de la que estabas teniendo. Joab agradece el que se haya llamado al raciocinio. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasando el Jordán, cruzaron por Bitrón y llegaron a Mahanaim. Yo pienso que aquí podríamos distinguir, por un lado, aquellos que son verdaderos cristianos, que estarían representados por el ejército de Joab, que es fiel a David, y aquellos que no, que pertenecen o están subyugados a Abner, claramente un hombre impío, va a terminar como un hombre impío su vida. Y me gusta la parte final de este texto, porque creo que, cuando uno no sabe cómo manejar la presión de las dificultades, no sabemos cómo manejar esa presión de dificultades, hemos resistido la voluntad de Dios por mucho tiempo, hemos actuado de manera impetuosa, hemos participado en aquello que Dios no nos mandó que hagamos, y han salido personas perjudicadas, hemos hecho cosas de las cuales no tienen vuelta atrás, y finalmente hemos escuchado la voz de reprensión y nos hemos arrepentido de nuestra conducta. Vos decís, se toca la trompeta, vamos a parar con esto. Es decir, es un arrepentimiento público, hay un cambio total que involucra no solamente a la persona implicada, sino a todos los que dependen de él en alguna manera. Joab también volvió de perseguir a Abner, dice el 30, juntando a todo el pueblo, faltaron los siervos de David, 19, y Asael, es decir, 20 en total. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, los cuales murieron. Y esto me gusta cómo termina. Tomaron luego a Asael, lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y acá dice, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Y es maravilloso pensar en esto, porque después del arrepentimiento, amados hermanos, y creo que refleja un poco la vida de todos nosotros, la caminata es de noche. Es decir, uno no termina de ver la luz resplandeciente después del arrepentimiento. Hay una caminata que es oscura, de regreso hacia el lugar del que no debimos habernos ido. Pienso que refleja muy bien la actitud del cristiano que está arrepentido, que se arrepiente de haber participado de cosas que no mandó el Señor. Se arrepiente de haber hecho lo que el Señor realmente no le mandó, se arrepiente de la impulsividad, se arrepiente de las malas decisiones, de haber hecho lo que el Señor reprocha y reprueba. Pero vemos esto que después del arrepentimiento hay una caminata nocturna, digamos. Caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres,
Pero al final de todo les amaneció en Hebrón. Llegaron a Hebrón, al pueblo del pacto, al pueblo donde estaba su rey. Regresaron al lugar donde estaba su rey y el día les amaneció. Creo que es una linda ilustración. Es una linda ilustración de lo que ocurre cuando hay un genuino arrepentimiento. Siempre podemos volver al Señor. El camino de regreso puede llegar a ser de noche, puede llegar a tener ribetes oscuros, pero estamos volviendo de donde nunca debemos habernos ido, que es de la voluntad del Señor. Hay una historia que había leído sobre, pensando un poco en el orgullo, y es sobre, en el año 1986, hubo un choque muy importante en el Mar Negro. Dos barcos colisionan de frente en la costa de Rusia. Cientos de pasajeros murieron al precipitarse al agua helada. Las investigaciones posteriores revelaron que ambos capitanes habían visto al otro barco y podían haberse apartado, pero ninguno quería ceder su paso. Cada uno era demasiado orgulloso para dar el paso al primero. Cuando finalmente quisieron reaccionar ya era muy tarde y terminaron colisionando. Entonces, amados hermanos, cuando vemos que el orgullo empieza a tomar tanta fuerza, nosotros entonces debemos empezar a sentir temor. No debemos sentirnos envalentonados, no debemos pensar que las malas decisiones que estamos tomando no son realmente tan importantes. Nadie va a salir perjudicado de esto. Se puede hacer la voluntad, es decir, se puede resistir la voluntad de Dios y salir indemne. Eso nunca va a ser así, ¿sí? Es preferible, como el Señor le dice al profeta Habacuc, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a poder identificarnos en estas circunstancias. Hay personas que rechazan, resisten la voluntad de Dios de manera abierta porque son objetos de entendimiento, son personas reprobadas en cuanto a la fe y ciertamente su fin será trágico. Pero también nosotros hemos hecho eso y aún siendo cristianos. Hemos resistido muchas veces, nos hemos angustiado, nos hemos enojado, Señor. Hemos estado amargados. ¿Cuánto tiempo? Pero te pedimos que nos ayudes. Sabemos que el fin de eso es amargura y que hay tragedia en toda decisión humana, carnal, que quiera preservar tu voluntad y nuestros intereses al mismo tiempo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que nada escapa de tu poderosa mano, que podrá tardar desde nuestra perspectiva humana, débil y caída, pero ciertamente las cosas llegan a su tiempo, en el momento justo, en el que tú lo has determinado. Queremos, Señor, que tu voluntad nos encuentre cada día, como Simeón, esperando un día más, sabiendo que un día veremos al Rey, sabiendo que tus promesas no se demoran, sino que ciertamente tienen una santa tardanza pedagógica para nuestras almas, que pone a prueba nuestros corazones, que necesita de verdadera fe. Señor, te lo suplicamos, que podamos oír tu palabra, que nuestra fe pueda ser alimentada cada día por tu palabra, por la oración, aplicada a nuestras almas, y por el consuelo de los santos, fortalecida en nuestros corazones. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.